Hoy, 20 de agosto de 2026, con Zandvoort a horas de arrancar, Red Bull publicó algo que en el mundo de la Fórmula 1 nadie esperaba que llegara precisamente hoy. El comunicado oficial de la renovación de Max Verstappen con Oracle Red Bull Racing, no por 1 o 2 años, por 4 temporadas, hasta 2030. El contrato más largo que un piloto activo de la Fórmula 1 tiene firmado con cualquier equipo en este momento, y sin cláusula de rendimiento que le permita salir antes. 4 años directos, Verstappen en Red Bull hasta 2030. Y el día anterior, el 19 de agosto, Williams había anunciado la renovación multianual de Carlos Sainz sumada a la de Albon, que llegó el martes 18. El equipo británico cerraba su alineación para 2027 y más allá con los mismos 2 pilotos que tiene ahora. 2 noticias en 48 horas que los medios mexicanos cubrieron como malas noticias para Checo Pérez, como puertas que se cierran, como opciones que desaparecen del mercado. Y en Box TV tenemos una lectura diferente, que para Checo Pérez cerrar las puertas equivocadas no es una mala noticia. Es exactamente la clarificación de mercado que necesitaba para entrar a Zandvoort, sabiendo exactamente dónde está parado. La renovación de Verstappen, el comunicado que lo dice todo, el comunicado oficial de Red Bull del 20 de agosto de 2026, tiene frases que vale la pena leer con la atención que merecen, porque dicen algo sobre el estado real de la relación entre el piloto y el equipo, que los meses de especulación sobre la cláusula de rendimiento y las vacaciones en el yate de Toto Wolff no dejaban ver. Red Bull dijo esto sobre la renovación. Por qué Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen seguirá en el equipo hasta el final de la temporada de Fórmula 1 de 2030, prolongando así una de las colaboraciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1, Telesur. Una de las colaboraciones más exitosas de la historia de la F1, eso no es retórica publicitaria, es la descripción de lo que los números dicen. 4 títulos mundiales de pilotos, 2 de constructores, 71 victorias en GPs, el mejor equipo de la era actual de la Fórmula 1, renovando con el mejor piloto de la era actual de la Fórmula 1 por 4 temporadas más. Y Laurent Mekies, el director del equipo, dijo algo sobre Verstappen que es la evaluación más honesta posible de lo que ese piloto significa para Red Bull. Mekies elogió la relevancia de Verstappen, quien ha encarnado todo lo que hace especial a Red Bull y cuyo impacto en el equipo ha sido transformador. Telesur. Transformador. Esa palabra dice que Verstappen no solo corrió para Red Bull, cambió al equipo, lo llevó a un nivel que sin él no hubiera alcanzado de la misma manera ni en el mismo tiempo. Y Verstappen respondió con algo que, en el contexto de los meses de especulación sobre si se iba o se quedaba, dice más de lo que cualquier análisis puede capturar. Siempre lo he dicho, el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Telesur, como en casa. Eso no es lo que dice alguien que estuvo a punto de irse, es lo que dice alguien que consideró sus opciones y decidió que ninguna valía lo que tiene donde está. La historia de la cláusula que no se activó, y ahora hay que contar la historia que este mercado construyó durante semanas y que el comunicado de hoy cierra de manera definitiva. Verstappen tenía una cláusula de rendimiento en su contrato anterior que le permitía salir de Red Bull en septiembre de 2026 si se cumplían ciertas condiciones. Esa cláusula generó semanas de especulación, que si se iba a Mercedes, que si Toto Wolff y él compartían vacaciones en el yate, que si las negociaciones estaban avanzadas, que si el ingeniero de pista Lambiase ya había firmado con McLaren como señal de que Verstappen iba también. Y la realidad que el comunicado de hoy muestra es que nada de eso llevó a ningún lado. Verstappen no activó la cláusula. No porque no pudiera, porque decidió no hacerlo. Las razones que los medios especializados apuntan son varias. Mercedes nunca llegó a los términos económicos que Verstappen exigía. El nuevo reglamento de 2028, donde Red Bull tiene ventajas de desarrollo acumulado, puede ser la plataforma perfecta para el 5º y el 6º título. Y la oferta de Red Bull para la renovación directa hasta 2030 fue lo suficientemente sólida para que el piloto decidiera que la certeza del proyecto que conoce es mejor que la aventura del proyecto desconocido. Y ahora la cláusula venció, Verstappen firmó hasta 2030 y esa puerta se cerró para siempre. Sainz renueva con Williams, la otra puerta que se cerró. Y el día anterior,
había llegado la otra noticia que completa el cuadro del mercado de pilotos. Carlos Sainz firmó una extensión de contrato multianual con Atlassian Williams el 19 de agosto de 2026, confirmado por la propia escudería, que en el comunicado oficial destacó que Sainz llegó al equipo en 2025 y desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción combinando velocidad pura con un enfoque de ingeniería minucioso. Un acuerdo que supone una muestra de confianza en el proyecto a largo plazo del equipo inglés para competir por los primeros puestos de la parrilla Bio Chile. Y Sainz dijo algo que confirma que la renovación no es de conveniencia, sino de convicción. Creo firmemente en las personas que integran este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan tras bambalinas. The Objective. Con este acuerdo, Williams confirma que mantendrá la dupla titular conformada por el madrileño y el tailandés Alex Albon de cara a la temporada 2027, la cual significará el 50º aniversario de la escudería, el español, el 50 aniversario de Williams, en 2027, con Sainz y Albon como sus pilotos. El equipo que tiene la historia más rica de la Fórmula 1, después de Ferrari, no quiso celebrar ese aniversario con pilotos nuevos. Quiso celebrarlo con los que ya conocen el proyecto y que ya están comprometidos con llevarlo de vuelta a la vanguardia, y el español publicó el detalle económico que dice el nivel del compromiso. El salario de Sainz en el nuevo acuerdo se estima en torno a los 30 millones de euros por temporada, el mismo nivel que los pilotos de los equipos grandes. Williams no estaba pagando salarios de zona media, estaba pagando para retener exactamente al piloto que necesita para la fase que viene, Adiar lesionado. La noticia que nadie esperaba en Red Bull, y en medio de todas estas noticias llegó otra que dice algo sobre la situación interna de Red Bull en este momento del campeonato. Isaac Hadjar, el piloto de Racing Bulls, se lesionó durante el parón y se pierde el GP de Países Bajos. Red Bull tuvo que mover piezas y confirmar un sustituto para Zandvoort. Eso dice que dentro de la estructura de Red Bull hay incertidumbre sobre el segundo asiento de Racing Bulls en este momento. Y que la renovación de Verstappen en el equipo principal no elimina las preguntas sobre los pilotos jóvenes de la academia que ocupan el otro equipo, pero lo más importante para el análisis del mercado de pilotos es que la lesión de Hadjar confirma que el mundo de la Fórmula 1 tiene variables que ningún análisis puede anticipar, y que en ese contexto de variables impredecibles, tener un contrato estable con un equipo que te quiere es exactamente lo que Checo tiene en Cadillac. ¿Por qué estas dos noticias benefician a Checo? La lectura que nadie está haciendo. Y ahora la parte del análisis que VoxBox TV tiene que decir con la claridad que el momento requiere. Verstappen renovando con Red Bull hasta 2030 no es una mala noticia para Checo. Es el cierre definitivo de una historia que nunca fue real para el mercado de pilotos, donde Checo podría haber encajado. Porque si Verstappen se hubiera ido de Red Bull, el asiento que se liberaba era el de Hadjar en Racing Bulls o el segundo de Red Bull. Y ninguno de los dos era un destino adecuado para Checo. Racing Bulls es un equipo inferior a Cadillac en términos de proyecto a largo plazo. Y el segundo asiento de Red Bull, junto a un nuevo campeón que no sería Verstappen, tampoco era la posición que Checo necesita para cumplir su promesa. Sainz renovando con Williams tampoco es una mala noticia. Es el cierre de una opción que nunca fue la mejor para Checo. Williams en 2026 está en el 6º lugar del campeonato, un paso adelante de Cadillac, pero con dos pilotos de perfil similar al de Checo, pilotos con experiencia que buscan resultados en la zona media alta, y con un equipo que en este momento no tiene el potencial de dar el salto que el piloto mexicano necesita para pelear por lo que prometió en Alemania cuando tenía 15 años. Lo que estas dos renovaciones hacen al mercado de pilotos es clarificarlo. Con Verstappen en Red Bull y con Sainz y Albon en Williams, el cuadro de la parrilla de 2027 es más predecible. Y en un mercado predecible, Checo sabe exactamente qué tiene. Un contrato con Cadillac hasta 2027, con opción a 2028. Un nuevo director que lo quiere en el equipo. Y dos opciones reales en el mercado. Si en algún momento la situación con Cadillac cambia a Aston Martin, si Alonso no renueva. Alpine, si Briatore decide hacer el movimiento que los medios japoneses y europeos llevan semanas anticipando. Esas dos opciones siguen completamente abiertas. Y con el mercado clarificado por las renovaciones de Verstappen y Sainz, la atención va a concentrarse en las únicas dos grandes incógnitas que quedan, Alonso y Briatore. Alonso y la negociación que sigue abierta.
Y ahora la incógnita más importante del mercado para el futuro de Checo. Alonso y Aston Martin todavía no cerraron. El español pide $40 millones por temporada para renovar por 2 temporadas más. Eso es lo que Mark Limacher publicó y Infobae citó en agosto. Y Aston Martin no confirmó el acuerdo todavía. Si Alonso no renueva, Aston Martin tiene un asiento libre junto a Stroll para 2027. Y el proyecto de Newey para ese año, con el nuevo reglamento de motores y el conocimiento técnico del diseñador más importante de la historia de la categoría aplicado desde cero al auto de 2027, puede ser exactamente el tipo de proyecto donde Checo puede demostrar que su nivel no dependía de Verstappen ni de Red Bull. Newey construyó el RB19 con el trabajo técnico de Checo integrado en el proceso. Sabe lo que el piloto mexicano aporta al desarrollo de un auto. Y si Alonso no renueva y Aston Martin necesita al piloto más experimentado disponible en el mercado, que no está en uno de los 4 equipos grandes, la ecuación apunta hacia Checo, de la misma manera en que apuntó hacia él en Cadillac cuando nadie más lo quería. Y Checo demostró que valía la pena. Lo que esto significa para Checo en Zandvoort. Y antes del debate final, hay que conectar todo esto con el fin de semana que arranca hoy. Zandvoort. El primer GP de la segunda mitad de la temporada, el último GP de Países Bajos en el calendario, antes de que el circuito salga en 2027, con formato sprint, con Budkowski en el muro de boxes por primera vez, con Checo que dijo que no puede esperar para comenzar, y con el mercado de pilotos que en las últimas 48 horas dio las 2 noticias más importantes del año: Verstappen hasta 2030, Sainz multianual en Williams. Esas noticias llegan el mismo día que Checo se sube al auto en Zandvoort. Y hay algo en ese timing que dice algo sobre la naturaleza de la Fórmula 1, que el negocio y el deporte no se separan nunca, que mientras los pilotos están en la pista, los equipos están cerrando los contratos que van a definir el futuro, y que los pilotos que tienen la cabeza más clara son los que pueden concentrarse en lo que pasa en los 90 minutos de práctica libre, cuando el mundo a su alrededor está generando las noticias más importantes del año. Checo tiene esa cabeza. Lo demostró con la promesa de los 15 años en Alemania. Lo demuestra con el mano a mano 6-3 sobre Bottas en 11 carreras, donde el auto no le dio para más. Y lo va a demostrar en Zandvoort cuando se suba al Cadillac con Budkowski en el muro y el historial de siempre haber sumado puntos en ese circuito desde 2021. El mercado clarificó. Las puertas correctas siguen abiertas. Y Checo sabe exactamente qué tiene que hacer. Sumar puntos. Empezando hoy, debate final. 2 preguntas, queremos tus respuestas en los comentarios. Primera, que Verstappen haya renovado con Red Bull hasta 2030 sin cláusula de rendimiento y que Sainz haya firmado multianual con Williams cerrando la dupla con Albon. Dice que el mercado de pilotos de 2027 está más cerrado de lo que estaba hace una semana y que Checo tiene menos opciones disponibles en la parrilla. O dice que la clarificación del mercado es en realidad una buena noticia para Checo porque elimina la incertidumbre y le permite concentrarse en lo que tiene en Cadillac con Budkowski, en lugar de gestionar la distracción de un mercado con demasiadas variables abiertas. Posición 1, que las 2 puertas que más circularon en los rumores del mercado, Verstappen liberando Red Bull y Sainz liberando Williams, se hayan cerrado definitivamente en 48 horas. Dice que el universo de opciones para Checo en 2027 se reduce a Cadillac por defecto, Aston Martin si Alonso no renueva y Alpine si Briatore hace el movimiento, y que la primera de esas opciones es la que tiene el menor potencial competitivo de las 3. Posición 2, que Cadillac tenga un contrato firmado con Checo hasta 2027, con opción a 2028, y que Budkowski haya dicho que el deseo del equipo es mantenerlo. Dice que Checo ya tiene su opción más concreta y más estable, asegurada, y que las 2 renovaciones de hoy no cambian esa ecuación, sino que confirman que el camino de Checo pasa por hacer que Cadillac dé el salto que Budkowski prometió que va a dar. Segunda, que Red Bull haya anunciado la renovación de Verstappen hasta 2030 el mismo día que arranca Zandvoort, el primer GP de la segunda mitad donde Checo busca los primeros puntos históricos del equipo. Dice que el timing de Red Bull es una coincidencia del calendario, o dice que en la Fórmula 1 los anuncios de los contratos tienen un timing que los equipos eligen estratégicamente y que Red Bull eligió hoy para maximizar el impacto mediático del anuncio. Posición 1.
que Red Bull haya elegido el mismo día del reinicio de la temporada en Zandvoort para publicar la renovación de su piloto estrella dice que el equipo quiso que el anuncio llegara en el momento de mayor atención mediática de la categoría, cuando todos los medios del mundo de la Fórmula 1 están concentrados en el primer GP de la segunda mitad, y que esa elección de timing es deliberada y dice algo sobre la cultura de comunicación de un equipo que en 20 años, bajo Horner y ahora bajo Mekis, aprendió a usar los anuncios de manera estratégica. Posición 2. Que Verstappen haya decidido no activar la cláusula de rendimiento que vencía en septiembre, dice que la renovación tenía que anunciarse antes de esa fecha para que la cláusula no generara más especulación y que el timing de Zandvoort fue una consecuencia de esa urgencia administrativa antes que una elección estratégica del equipo. Déjanos tus respuestas. Hoy, 20 de agosto, Red Bull publicó el comunicado más importante del mercado. Verstappen hasta 2030. Sin cláusula, 4 temporadas directas, 71 victorias juntos, 4 títulos. Y Mekies diciendo que el impacto fue transformador. El día anterior, Sainz firmó multianual con Williams, 30 millones de estimados por temporada. El equipo del 50 aniversario cerrando con los pilotos que ya tiene 2 puertas cerradas en 48 horas. Pero las puertas que cerraron no eran las puertas correctas para Checo. Y las que siguen abiertas, Aston Martin y Alpine, pueden ser exactamente los destinos que el piloto mexicano necesita para cumplir la promesa que hizo en Alemania cuando tenía 15 años. Por ahora, Cadillac, Budkowski al frente, Zandvoort arrancando hoy y Checo que dijo que no puede esperar para comenzar. Eso es lo que importa hoy. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada de lo que viene en VoxBox TV.